Elegimos hacer este video después de un día ya transcurrido del Clásico Platense para analizar un poco lo que pensó Diego Flores, para complementar también con lo que hicieron algunos jugadores y sobre todo para pensar en lo que se viene. Porque Gimnasia juega el viernes frente a River y atención, porque hay indicios que dan cuenta que Diego Flores quizás no está viendo la realidad o quizás quiere verla de una manera sola, no completa. Por eso me parece interesante que juntos pensemos en lo que hace, en lo que hizo y en lo que puede hacer el entrenador Menzana con este equipo. Pero antes de meternos en esa cuestión, es interesante pensar lo que ocurrió en el Clásico. Da la sensación que Gimnasia lo termina empatando o se lo termina empatando Estudiantes porque prácticamente decidió dejar de jugarlo o por lo menos dejar de hacer todo lo bueno que había hecho en el primer tiempo, donde le había dado pelea a un equipo que a nivel individual, más allá de que también llegaba mal, es muy superior el equipo de Estudiantes por plantel y por recambio, ¿no? Eso se vio muy plasmado también en los cambios que se hicieron en el segundo tiempo. Pero la historia arrancó con un planteo para mí acertado, con un 4-2 bien plantado, con un desgaste extra de Rodrigo Castillo y un equipo muy metido, que estaba muy claro y entendía qué tenía que hacer. Una decisión acertada de poner a Facundo Di Biasi a perseguir por toda la cancha a Santiago Ascasíbar, que casi no entró en contacto con la pelota, o por lo menos no se pudo mostrar como lo venía haciendo. Piedradita complicándole la vida a la zona media y a los defensores de Estudiantes. Hurtado volviendo loco sobre todo a Funes Mori. Terminó saliendo el central de Estudiantes. Y terminaba un primer tiempo con una victoria que, la verdad, había mostrado una mejoría clara, sobre todo con respecto al ataque, en referencia a lo que venía ocurriendo en los últimos partidos, y con la figura del Pata Castro, ¿no? Como el eje principal de un equipo. Después de algunos minutos donde estaba muy errático, el Pata se había convertido quizás en el jugador clave. Ni hablar Nelson Infran, ¿no? Que sigue siendo de lo mejor de Gimnasia. El mono que está a la altura de los acontecimientos, le traen jugadores, lo largan a préstamo, pero el mono siempre está. Innecesariamente, inentendiblemente, en el comienzo del segundo tiempo, todo cambió. Gimnasia se metió decididamente atrás y le empezó a pesar y le empezó a costar el partido. Sobre todo con los cambios, con el cambio de postura, una línea de 5 con Gianpaoli adentro, la salida de Di Biasi y Hurtado, que entiendo fue porque estaban fundidos. Yo quiero saber cuán fundidos estaban, porque eso, además de la postura que adoptó el equipo, lo metió decididamente atrás y la verdad que todo se le hizo cuesta arriba. Y era obvio que en algún momento Estudiantes lo iba a empatar. Más tarde que temprano, en alguna el mono no iba a poder, y era obvio que en un momento Estudiantes lo iba a empatar. Lo terminó empatando sobre el final del partido, por eso queda esa sensación de enojo en la gente y también en los jugadores. Yo creo que se lo hubiese empatado a los 10 minutos del segundo tiempo y terminaba así, no hubiese sido lo mismo. Pero bueno, en algún momento lo iba a empatar. ¿Lo pudo haber ganado? Sí. ¿Estaríamos hablando de esto? Y yo creo que en este canal sí, porque nosotros siempre hablamos del funcionamiento de los equipos más allá del resultado. Por eso me parece interesante plantearlo desde ese lugar. Alan Sosa y Panaro no le dieron mucho al equipo. Martín Fernández sigue sin estar a la altura. Yo creo que a mitad de año se va a terminar yendo del Lobo, porque aparte se termina su préstamo. Hay Gimnasia, tiene que hacer uso de una opción de compra que creo que no lo va a hacer. Y llegó el empate. Se veía, viste, cuando uno percibe las cosas, de que Gimnasia era una decisión. O sea, hay veces que el rival te lleva a eso. Acá daba la sensación que era una decisión del entrenador jugar así. Es más, en conferencia de prensa, el mismo Diego Flores lo admitía. Él decía, si la crítica es que el segundo tiempo fuimos inferiores, está bien. Yo te digo que íbamos ganando 1-0 y teníamos que proteger eso. El que decidió esa estrategia fui yo, decía el entrenador. Lo cierto es que Gimnasia hace 6 partidos que no puede ganar,
que prácticamente no compite, o cuando lo hace el propio entrenador se encarga de condicionar el funcionamiento de sus jugadores. ¿Y qué va a pasar con River? Gimnasia juega el próximo viernes a las 5 de la tarde frente a River, que viene golpeadísimo también, en el Estadio del Bosque. Yo no sé qué va a pasar con River. A ver, con esto no quiero decir que se tiene que ir Flores. Yo con esto lo que quiero decir es que Flores se tiene que dar cuenta que Gimnasia tiene que ser más parecido al del primer tiempo que al de segundo. Obviamente, queríamos proteger el resultado, dice. Puede ser, pero vos a veces para proteger el resultado no necesariamente te tenés que meter atrás. Por ejemplo, lo podés defender teniendo la pelota. Una opción que Flores descartó. Y aparte yo no sé cuánto le dio Flores a este equipo. ¿En qué lo mejoró? Más allá de las fechas iniciales, que lo mismo le había pasado a Méndez, lo mismo le había pasado a Madelón, los resultados y el funcionamiento en cierta medida habían aparecido, duró muy poco. Y Flores, lo habíamos dicho también, es un técnico muy dogmático, es decir, que su dogma, su forma de ser y de ver el fútbol no la va a cambiar por nada. Y era momento para que entre Pablo de Blasis, y es un referente en esto de tener la pelota, me parece que tampoco era tan descabellado, pero no estaba para jugar Pablo de Blasis. ¿Era momento para sacar a Hurtado o había que esperarlo un poco más? Si Di Biasi venía haciendo bien su trabajo específico y muy bien pensado por Flores, ¿para qué lo saca? Realmente yo no sé si estaban tan fundidos como para no seguir jugando, pero también acá hay una cuestión, que Diego Flores se tiene que dar cuenta que hay decisiones o a veces hay que cambiar o dejar de lado un pensamiento, una idea, una postura por el bien general. En este caso, por el bien del equipo de Gimnasia. Habrá que ver qué pasa con River. No es fácil lo que tiene por delante el de Tetri, pero puede ganar, pero tranquilamente puede ganar. A ver, esto es fútbol argentino, gente, y es lo lindo que tenemos. Hoy el que va de punto le puede ganar al que va de banca. Ahora, y si no le gana, y si encima, además de no ganarle, otra vez termina dejando una imagen pálida como la del Clásico, hago un paréntesis. Más allá que con respecto a los otros partidos se vio una mejoría, Gimnasia sigue estando en deuda. Gimnasia siguen pasando las fechas, está cada vez más hundido en el promedio, está cada vez más hundido en la tabla general, está cada vez más lejos de clasificar a los octavos de final del torneo de apertura. Y esto es responsabilidad de los jugadores, del plantel que armó la dirigencia y del entrenador que trajo la dirigencia. Por eso me parece que es interesante que Diego Flores se plantee esto. ¿Cómo quiero jugar? ¿Qué quiero hacer con este plantel? Lo que se vio en el segundo tiempo fue muy feo para Gimnasia. Lo que se vio en el primero decías, bueno, hacía rato que no se veía un equipo tan metido. Pero el mismo Flores fue el que lo sacó de partido. Y después tampoco tenés un jugador que le diga, Diego, respeto tu autoridad, pero me parece que si nos metemos atrás es lo peor que podemos hacer. Quizás existió, no lo sé. Pero por lo menos después en la postura siguieron todo atrás lo que quería el entrenador. Bueno, cuestiones que habrá que analizar en estos pocos días que quedan hasta el partido frente a River. Y repito, Diego Flores tiene la oportunidad de darse cuenta y entender qué es lo mejor para Gimnasia, no qué es lo mejor para él. Bien, si él entiende que es más importante que Gimnasia sea un equipo duro, metedor y que trate de que con agresividad suplir alguna de las falencias que tiene, la historia puede ser una. A ver, después puede perder con River, pero la gente de Gimnasia ya llegó a un punto que quiere por lo menos ver un equipo que haga algo. ¿Se entiende hasta dónde llegamos? Y esto de Flores fue de Méndez, fue de Madelón y fue de Chirola y seguí para atrás. Porque con Pipo la historia había sido diferente, me da la sensación. Pero bueno, una decisión dirigencial, dándole prioridad a lo económico por sobre lo deportivo, llevó a esa decisión de que no siga. No revieron el contrato, se descartó de plano. Bueno, yo lo que creo es que Gimnasia no puede seguir perdiendo puntos, porque cuando quiera mirar por el espejito retrovisor, hoy lo que ve un poquito lejos lo puede tener encima. Y no sea cosa que termine chocando. Ahora sí,
que termine chocando o que otra vez Infran lo salve como en 2023. Dale me gusta al video, te lo pido siempre. Deja tu comentario y suscríbete, que me ayuda muchísimo. Quería hacer este video aparte de Gimnasia para que también juntos analicemos y pensemos cuál es el rol del entrenador, qué se ve del entrenador, qué se ve de algunos jugadores, que como Panaro o como Sosa, que nunca entendieron que estaban jugando un clásico, y cuestiones que tienen que ver a futuro. Yo creo que está a tiempo Gimnasia. ¿Queda cada vez menos? Sí. ¿Está a tiempo? También. Depende pura y exclusivamente de los jugadores y sobre todo de Diego Flores. La seguimos la próxima.